Dios les bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a otro estudio más de Escuela Dominical. El estudio de hoy es el estudio número 19, que se titula Un buen obrero del Señor. La base bíblica se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 1 al 6 y 17 al 20. Los tres objetivos de la clase son: número 1, conoce la forma de proceder en las distintas necesidades de la feligresía. Número 2, considerar la labor del obrero y el buen trato que éste merece. Número 3, proceder con responsabilidad en las medidas disciplinarias en la iglesia. El pensamiento central dice: la armonía en la iglesia requiere discernimiento y sabiduría del líder frente a la diversidad de culturas y temperamentos. Eso es bien importante. Que hay personas que vienen de afuera y vienen con un genio tremendo, y hay que saber cómo trabajar con ellos, porque no quiere decir que porque tengan un mal temperamento y eso pues los van a tratar mal y los van a estar repugnando todo el tiempo. No son así. Hay que saber hablarle con el amor de Dios para trabajar con ellos, y a la misma vez el Señor trabaja en su carácter para que ellos puedan seguir siendo edificados como iglesia. Dice el textuario: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Timoteo 6:14. Ahorita vamos a entrar a lo que es en sí la lectura bíblica de la clase, que está en 1 de Timoteo 5:1. Dice así la palabra del Señor: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Que en verdad lo son. No los que están a mitad, que hay algunos algunos que dicen que son viudos y viudas y no lo son. Tienen alguito al lado guardadito. Y continuamos leyendo, dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan a estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones día y noche. Pero la que se entrega a placeres viviendo está muerta. Oiga eso. Mientras esté en vida la persona, no quiere decir que si está viuda, que va a estar lo que está, empezar, como dicen, por hacer dating y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a salir con otras personas, pues ya se está manchando lo que es su propio testimonio como cristiana en sí. Y tiene que mantener una postura de acuerdo a la palabra de fe, diciéndolo y enseñándolo a la gente allá afuera de que esa persona o él es diferente, que no está saliendo con todo el mundo así porque sí, por salir, por divertirse, no. Que hay personas que hacen eso, que no está mal que uno salga con una persona en grupo para hablar bíblicamente las cosas de Dios, pero para estar saliendo como hace el mundo, no. Tiene que haber una diferencia, porque el testimonio de uno y de la iglesia está en juego ahí, están en medio de todo eso. Continuamos leyendo, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Oigan eso, muy importante. Pues la escritura dice: no pondrás bozal en el buey que trilla, y es digno el que es obrero de su salario. ¿Ves? Y digno es el obrero de su salario. Eso es lo que para dice, que si una persona está trabajando para Dios y es el pastor líder y no está trabajando y tiene problemas con conseguir trabajo y todas esas cosas, pues la iglesia le puede dar una ofrendita para ayudarlo con las necesidades que tenga. Eso es bíblico. Continuamos leyendo aquí: contra un anciano no admitas acusación, sino que con 2 o 3 testigos, a los que persistan. O sea, que contra un anciano no admita acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y a los que persistan en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. En otras palabras, agarrarlo como ejemplo.
para que tiene que respetar lo que la Biblia dice y cuando están viviendo o están en la casa del Señor y tienen puesto en torno como diácono, mujer y todas esas cosas. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogido, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. O sea, no agarrando partes aquí y haciendo, ¿cómo se llama?, preferido a otras personas más que a otros. No hay que ser todo el mundo, tratarlo como en esas áreas con sabiamente, igualmente, pero como está hablando de cómo leer la palabra de Dios, a los ancianos de una manera, a las muchachitas y a los muchachitos de otro, y a la gente después de la edad de uno regularmente siempre hablarle con respeto y amor. ¿Por qué? Porque si uno viene a un anciano y lo reprende como si fuera un muchacho, le va a faltar el respeto. Se va a enojar y se va a ir para otra iglesia, y a lo mejor hasta el testimonio lo pone por juego. ¿Por qué? Porque nosotros como siervos de Dios pues tenemos que tener la sabiduría de Dios para poder bregar con todos esos casos. No es diciendo a la gente una cosa y hablándole cosas y a lo loco, cuando de verdad Dios nos manda a nosotros usar su sabiduría para tratar a todos como se tiene que tratar. Dice la enseñanza que el servicio cristiano implica una serie de deberes para con los miembros de la iglesia. El autor, el apóstol Pablo, los personajes son Pablo, Timoteo y los creyentes de la ciudad de Éfeso. La fecha, esta carta fue escrita alrededor del año 65-66 después de Cristo. El lugar, Pablo escribió esta primera carta en algún lugar de Macedonia, probablemente de Filipo, mientras Timoteo pastoreaba a la iglesia de Éfeso. Es tremendo ese Timoteo. Timoteo era un personaje que Pablo lo mandaba a hacer cosas y confiaba en él, porque el varón era muy útil, y las cosas que hacía lo hacía para Dios y lo hacía bien, y podía ayudar a Pablo a hacer lo que tenía que hacer, y a la misma vez pues adelantar cosas, porque Pablo se podía ir a predicar a otra parte mientras Timoteo pues se encargaba de administrar las obras. Y ya habíamos leído, ¿verdad?, que habían habido profecía acerca de Timoteo antes de empezar a trabajar en el ámbito pues de obrero, y llegó a hacer grandes cosas porque las profecías que se le dieron personales, él creyó en la palabra de Dios y se sometió más al Señor, y a la misma vez Dios lo usó de gran manera para convertir a muchas más personas. Pero vamos a continuar leyendo aquí. Dice la introducción: el ambiente de armonía y bienestar que debe reinar en una iglesia está vinculado en gran manera a las relaciones de cooperación y respeto que practican entre sí y parte de sus líderes. La cortesía cristiana debe estar impregnada de un amor sincero y una genuina estimación a los demás como superiores a nosotros mismos. Filipenses 2:3. Dada a la complejidad de la comunidad en Éfeso y el hecho de que un joven pastor está instrucciones que tenía, o sea, el pastor joven, esas instrucciones que tenía era de importancia especial. La carta a Timoteo contiene una serie de recomendaciones relacionadas al trato entre las personas. Es un buen trato, es un buen tratado de relaciones humanas que puede ser adaptado a cualquier iglesia en nuestros días. Poner en práctica estas instrucciones puede determinar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Es que te digo que por eso que muchas personas, pues los ministerios no progresan. No quiere decir que se va a ir al extremismo uno de poner las cosas en bandeja de plata, pero tenemos que también ser cortés y ser más amables con nuestros hermanos y reconocer cuando ellos hacen una labor buena para la obra del Señor. Que recordar que la palabra de Dios también dice: honrad a quien honra merece. Vamos a continuar leyendo. Dice: un punto clave de las recomendaciones de Pablo es el trato al anciano. Una de las versiones del Nuevo Testamento traduce
Con el anciano no seas duro. No estás sugiriendo pasar por alto la falta, sino amonestar incluso a las personas adultas sin caer en falta de respeto o arrogancia. Los términos usados por el apóstol por la exhortación añaden un ingrediente de tolerancia. Suplícale como hijo a padre. Vuelve a valerse de la analogía de la familia para ofrecer a la iglesia y al pastor un modelo de relaciones entre todas las edades o generaciones. La clave para el consejo está en el vocablo pureza, en versículo 2, con el cual subraya la calidad de esta relación. Continuamos leyendo. La importancia de entender a las viudas de la iglesia fue la causa la creación del cuerpo de los diáconos, según Hechos 6, 1 al 7. También en Éfeso se produce una situación análoga con la diferencia de que allí se hacía necesaria la discreción para evitar que la iglesia fuese agravada innecesariamente. Honrar a las viudas era mucho más que ofrecerles respeto, era proveerles sustento. Como interpretó Wesley, era mantenerse de los fondos públicos. Claro que la ausencia de su sistema de asistencia pública, como que existe en muchos países, la iglesia tenía la obligación de velar por el bienestar de ella. Por ello, la insistencia de Pablo, la que en verdad es viuda y ha quedado sola. Fíjate, cuando yo vivía en Puerto Rico con mi abuela, era diácono, también estaba en la sociedad evangelística, predicaba también, y varios, casi 8 o 9 años atrás, más o menos. Y me acuerdo que a veces el pastor venía y me traía dinero, yo nunca le pedía nada. Yo no estaba trabajando en aquel entonces. Él lo hacía para ayudarme a mí. Pero que yo lo aceptaba con amor, ¿verdad? Yo lo apreciaba mucho. Un varón que le estimaba bastante porque era tremendo maestro y a la misma vez era un líder. Era un líder que sabía tratar a la gente con respeto, humildad, y a la misma vez cuando tenía que poner las cosas en la brecha, los ponía y iba directo al grano. Pero era muy buena persona y tremendo líder. Hasta el día de hoy, pues todavía está pastoreando. Él está en otra área de Puerto Rico, no la área donde estaba con nosotros antes. Y le digo a mi hermano que aprendí muchas cosas de él. Es un tremendo líder y un varón ejemplar. Y esas son las cosas que nos hablan en esta lección, de que tenemos que usar esos modelos para nosotros mismos poder tratar a los demás. Hay que recordar que la regla de oro nos indica que nosotros mismos, que no hagamos a los demás lo que a nosotros mismos no nos gusta, pero simplemente como ellos, así mismito, claro. Tenemos que tratar a la gente bien. Y si hay que reconocer las cosas, hablarles también, porque muchas veces cuando, aún a los mismos jóvenes, a veces uno le dan ganas de decirle dos o tres, gritar y todo, pero no es la pena hablarle así. Hay que coger y usar la sabiduría de Dios para tratarlo de una manera en la cual ellos puedan entender que tienen que reconocer que están mal y arreglar esa área en la cual tienen problemas. Pero continuamos leyendo y dice: siempre y cuando su vida esté dedicada al servicio del Señor y ande correctamente. Pero en los casos de viuda, tiene nietos, hijos y nietos o nietos, son estos los que deberían asumir esa responsabilidad. Amplíe su información con la referencia de 1 de Timoteo 5:3, 16. En la Biblia, estudio ampliada que dice la hacienda de vida. Otra de las cosas que si hay viudas que conocen a las personas y están en la iglesia de uno, pues una persona lo invita a que pasen, a cenen con uno, a veces llevársela a desayunar y compartir con ellos. ¿Por qué? Porque están solos. Y hay muchas personas cuando quedan solos y tienen nietos ya y bisnietos, ya a veces ni quieren casarse porque no quieren empezar de nuevo una relación. Y hay que respetar eso también.
Por lo tanto, pues uno comparte con ellos para que también pasen un momento agradable también. Continuamos leyendo en el versículo 17. No es que Pablo aboga aquí por el salario doble para los que trabajan doble al predicar y enseñar, pero sí por una compensación digna de su trabajo, honra y honorario. Aquí van de la mano la falla en esta ética que produce obreros a tiempo parcial. En esta ética de obreros de tiempo parcial, talento subdesarrollado por carecer de recursos para dedicarse con mayor fortaleza al trabajo pastoral. Contextualizando en el versículo 18, continúa leyendo aquí, se interpreta que solo se señala la posibilidad de privar de su ejercicio a los que tienen mensaje o enseñanza que ofrecer, sino además específica, y es digno el obrero de su salario. O sea, Lucas 10:7. Muchas veces, por eso que el pastor, el que es pastor, pues puede trabajar un part-time, puede tener un trabajo que no requiere trabajar tantas horas, al menos que no tenga un trabajo nada más por corto tiempo para hacer unos cuantos arreglos o la iglesia o algo así. Pero no es conveniente de que se meta tan duro en el trabajo. ¿Por qué? Porque las almas necesitan también de él, y el pastor tiene que llenarse de él primero para poder impartir a los demás. Por eso que si es posible dedicarse a la obra 100% y nada más confiar en Dios, y que la iglesia pues le dé su salario al pastor, para que la iglesia, el pastor siempre esté preparado y se prepare aún más para darle más a la iglesia. Ahora hay pastores que son abogados, otros son doctores y son profesionales, por la cual ellos lo hacen así para que ellos mismos pues seguir empujando a usar lo que Dios ellos ganan a la obra de Dios, y los que las ofrendas y los diezmos pero lo usan para la misma feligreses y para otras cosas en la misma iglesia también. Pero vamos a continuar leyendo, que el tiempo apremia. Dice: es evidente que Pablo revela su profundo conocimiento del Antiguo Testamento al evocar principios que aparecen en Deuteronomio 14, 22 al 29, y otros donde se recordaba al pueblo su responsabilidad de proveer para los levitas. Eso es, por eso es que hay que traer todas esas cosas a la gente, especialmente a la iglesia, para que vean que hay que aportar los diezmos y las ofrendas, porque todas esas cosas ayudan a la iglesia para ayudar a los que están más necesitados, ¿me entiendes? Y ya el pastor tiene que tener sabiduría para saber manejar los fondos como tiene que ser. No quiere decir que tampoco van a mantener una persona por muchos años y la persona se va a quedar igual. No, tiene que haber un cambio. Pero en sí tiene que la iglesia hacer todas estas cosas para poder ayudar a la obra de Dios, y a la misma vez pues está cumpliendo lo que la palabra de Dios nos manda. Con relación a los errores en que ocurren los obreros del Señor, Pablo propone seguir la fórmula establecida en la antigüedad. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado con la relación a cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de los 3 testigos se mantendrá la acusación. Deuteronomio 19:15. La vida de un líder siempre es vulnerable a la sospecha y al malentendido, los cuales pueden convertirse en reproche contra los que predican o enseñan. Sin embargo, no se está aquí pidiendo privilegios especiales, sino justicia en los procesos para evitar que se caiga en un linchamiento disciplinario o en los entierros de un talento sin fundamentos válidos para tanta severidad. La disciplina debe aplicarse de manera responsable para alcanzar resultados saludables, y debemos recordar
en todo momento que la protección que brindamos a un obrero la estamos ofreciendo a la obra y a nosotros mismos. Véase 1 Juan 5, 6, 5, 16, 7 y Santiago 5, 20 y 1 de Pedro 4, 8. Continuamos leyendo porque el tiempo apremia. Para aquellos que deliberada e indiscriminadamente pecan, la acción es la reprensión del griego al hecho, que es redarguir severamente hasta el punto de producir una confesión. La reprensión dura ha sido administrada por el mismo Dios en caso de pecado temerario, como lo fue en el caso de Coré y su rebelión. Número 16. El apedreamiento de Acán por causa del anatema. Josué 7. O el caso de Ananías y Zafira en la iglesia primitiva. Hechos 5, 1 al 11. Y la finalidad de estos juicios es definitivamente por sentencia. Y vino temor sobre toda la iglesia. Esto concuerda con el propósito de la disciplina aplicada según Pablo delante de todos, para que los demás teman también. Es decir, un juicio público y transparente. Y en el veredicto, el culpable no será tenido por inocente, Nahum 1:3. Ni siquiera el ministro, si se prueba que ha cometido delito. Y esta justicia acuitativa promueve la confianza de los fieles y el respeto de los impíos. Está tremenda eso. Continuamos leyendo. Dice: la parcialidad o manipulación de un caso disciplinario no es parte de la honradez cristiana. Las componedas para tapar pecados que son una mancha en el liderazgo de la iglesia. Judas 11 y 12. Y todo aquello que por avaricia y orgullo, la verdadera grandeza de la popularidad del mundo, sino la integridad en el servicio al Señor. Es muy fácil dejarse impresionar por las apariencias contra las cuales nos advierte Santiago 2, capítulo 2, versículos 2 al 4. Nuevamente en el capítulo 6, versículos 13 y 14, Pablo le repite a Timoteo su preocupación por un procedimiento libre de perjuicio y le recuerda al mismo 2 Timoteo 4, 1 y 2. Este llamado lo hace invocando al Señor Jesucristo como fundamento de la verdad y la justicia. Es una correcta administración de disciplina. El prejuicio puede ser mayor que el riesgo para enfrentar. Esto es simplemente hacer juicio antes de lo que está urgiendo del apóstol. Es que el hacer uso de la justicia se haga con el temor de reverencia. Por ello invoca al Señor y esos ángeles escogidos como testigo de que la acción no va precedida de conclusiones o prejuicios. Cosa tan tremenda esa. No podemos llevar a una persona simplemente por el mero hecho de que hay gente hablando mal de ella. Vamos a sentarlo y vamos a humillarlo. No, eso no es así. La palabra de Dios, vamos a investigar lo que está pasando y con sabiduría vamos a hablar, para evitar también que el enemigo se salga con la suya también, porque de esas cosas el enemigo dice: mira, te sentaron, va a estar encima de la persona, calculando de todos los días hasta que la persona se va a sentir mal y va a caminar y se va a querer ir para el mundo o salirse de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque se sintió ofendido y a la misma vez atacado por una persona que lo que tenía era prejuicio en contra de ella. Muchas veces hay personas que sí pecan y lo hacen involuntariamente, pero hay otros que son víctimas de prejuicio.
Continuamos, dice, en el presente estudio hemos comprendido el profundo interés del apóstol Pablo por una comunidad donde rellene cordialidad y respeto de unos hacia otros, cuidado por las viudas y la necesidad de estimular las relaciones entre la iglesia y los obreros diestros. El apóstol puntualizó la importancia de considerar la remuneración justa como compensación por un trabajo de excelencia. También enfatizó en cómo administrar la disciplina a los líderes que fallen sin destruir la imagen de la iglesia o la confianza en el ministerio cristiano. La fórmula evocada por Pablo en esta carta no solo nos parece sabia, también es funcional. Dada la seriedad del asunto, lo primordial del proceso es la paciencia, la cautela y mucha discreción. Al seguir este consejo, sin duda, habrá menos dificultades en el trato con la iglesia, con los líderes y en la aplicación de la disciplina cuando ésta sea necesaria. No implica tolerancia al pecado o encubrimiento, sino corrección con sabiduría. Como acabamos de hablar, hacer las cosas sabiamente no quiere decir que vamos a encubrir a la persona la poca vergüenza que está haciendo y los pecados que está haciendo, sino corregirlo sabiamente, sin herir a los demás y no chismosear. Cuando confían a uno, cuando uno sabe lo que está pasando, no ponerse a hablar, porque se ponen a hablar y a comentarle al hermano y a hacer cosas aparte con otras personas que no se sabe cómo espiritualmente están ellos. Si no se tiene el discernimiento y se hacen estas cosas, la persona por cual se entera de lo que está viendo se puede ir al mundo y puede retragivarse de los caminos del Señor por lo que ha aprendido acerca de otro hermano, que muchas veces puede ser hasta falso lo que están haciendo o lo que se está oyendo. Vamos a hacer las preguntas de hoy para así cerrar con el broche de oro la clase. Y la primera pregunta dice: ¿qué cuidado debe tenerse al amonestar a las personas adultas? Dice la contestación: debe amonestarse teniendo el cuidado de método para aplicar la disciplina sin caer en la falta de respeto o arrogancia. La segunda pregunta dice: ¿cuál fue la causa de la creación del cuerpo de diáconos según Hechos 6, 1 al 7? Y la respuesta dice: atender a las viudas de la iglesia, honrar a las viudas, era mucho más que ofrecerle respeto, era proveerle sustento. Eso es lo que los diáconos tienen que hacer, eso, ¿verdad? Los diáconos tienen que hacer eso, pero hay personas que nada más se aferran a que los diáconos tienen que estar en la iglesia y hacer lo que está en la iglesia y ya. Y no, miren, hay que estudiar un poquito más profundo en la palabra de Dios para que vea lo que también indica ser un diácono de verdad. Dice: aquellos son los merecedores, los que son llamados y comisionados por Dios para servir. Digno es el obrero de su salario, merecedores de un sostenimiento acorde con las necesidades físicas, materiales y espirituales. La cuarta pregunta dice: ¿qué se necesita para mantener una acusación con relación a los errores que ocurren los obreros del Señor? Dice la respuesta: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Con relación a cualquier ofensa cometida, solo por un testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. 2 o 3 testigos que tengan prueba de lo que están diciendo. No es porque están chivando chisme, nada más porque no le gusta al hermano o la hermana. Eso no es así, no. O porque le tengan envidia, porque lamentablemente eso pasa también. Continuamos leyendo la pregunta número 5. La última pregunta dice: ¿cuáles son las recomendaciones de Pablo contra la perversidad en la disciplina? Dice la respuesta: la perversidad o manipulación de un caso disciplinario no es parte de la honradez cristiana. Las componedas para tapar pecados son una mancha en el liderazgo de la iglesia. Judas 11, 12. Como lo acabamos de hablar,
tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer esas cosas, especialmente cuando hay disciplina. Y cuando hay disciplina es porque Dios quiere que nosotros nos arreglemos en esa área. Pero todo siervo de Dios, todo ministro de Dios, todo pastor, todo líder están a cargo para hacer y tomar en cuenta esas cosas. Pues tiene que también pensar en las cosas que van a suceder, o si no tomamos los modelos que hablan la palabra de Dios. Hasta aquí está este estudio de Escuela Dominical número 19. Que Dios me los bendiga, Dios los guarde, que pasen un día bien bendecido. Y nos veremos la próxima semana con otro estudio de Escuela Dominical. Y recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal para que reciban la clase más seguido. Y entonces puedan mantenerse también por cualquier evento que haya o cualquier otro segmento que haya para también educación espiritual y aprender un poquito más de la palabra de Dios. Que Dios me los guarde, que pasen un bonito día. Dios los bendiga mucho. Shalom.